Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, nos reunimos llenos de alegría en este domingo de Pentecostés. Hace 50 días celebrábamos la victoria de Cristo sobre la muerte en la gran vigilia pascual. En este día se nos invita a revivir la efusión del Espíritu Santo que Cristo resucitado derramó sobre su iglesia y sobre cada uno de nosotros en el día de nuestro bautismo, para animar nuestro camino y renovar nuestra misión. Con esta solemnidad concluimos el tiempo de Pascua. Movidos por ese mismo espíritu y con la alegría del resucitado, dispongámonos a celebrar juntos nuestra fe. En este ambiente de fiesta, iniciemos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y ha enviado ahora su Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en esta gran solemnidad, domingo de Pentecostés, nos preparamos para recibir la fuerza, el Espíritu del Señor que nos anima. Como dice San Lucas, es ahora el tiempo de la comunidad. Nosotros como comunidad, con la fuerza del Espíritu Santo que recibimos, el Paráclito, comenzaremos con esta responsabilidad de construir el reino de Dios en nuestra familia, en nuestra sociedad. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores y por eso le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Habían en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor, Dios mío, qué grande eres. Qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero hay un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo lo que estamos leyendo y estamos viendo. Hoy celebramos la venida del Espíritu Santo y justamente, primer elemento, ellos dicen que estaban todos cerrados, con las puertas cerradas. ¡Qué güey! Queridos amigos, hemos escuchado tantas cosas antes, la oración de Jesús que dice que venga el Espíritu, anipe que y va a venir alguien, les va a recordar, anímense, pero se dan cuenta, queridos amigos, sin la presencia del Espíritu de Dios, ya que llegó a llevar. Handigatui ya en baebeña, kininija, ya pitao bebe, entonces ya sabe, ñanderu pa bebe, a llevar ya pitao bebe. Sin embargo,
aquel día, queridos hermanos, en que ellos están encerrados, igual, a pesar de tu cerrazón, a pesar de tu cabeza embotada. Sin embargo, Jesús entra y se pone en medio de nosotros. Es decir, es la misma enseñanza, los mismos principios, los mismos valores del Señor que entran en nuestra vida, nos llegan a nosotros. Por lo menos hay un primer acercamiento de Jesús. Aquí nos dice simplemente que Jesús llega de cualquier manera. Y hoy incluso podemos decir que Jesús nos llega a través de los medios de comunicación. Ahí en ya televisión, ahí ven de guapure, de manejante, de ya celulares, joven. O sea, hay miles de maneras. El coche ya te viene todo con su internet, con su televisor, IUPV, en fin, todas esas cosas. Hoy invité ahora en la palabra de Dios. En sea. Dios irrumpe en el corazón cerrado, en la mente obtusa, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma tantas veces de actuar. Pego y se llena con las puertas cerradas. Pero el Señor igual entra, se hace presente de alguna manera, pero presencia simplemente. Y lo primero que ofrece el Señor no es violencia, al contrario, paz a ustedes. ¿Qué es lo que te pasa, hijo mío? ¿Por qué te estás cerrando la palabra de Dios? Etcétera, etcétera. Puede ahí seguir mirando y viendo. Y aquí entonces el Señor que nos está diciendo, ¿verdad? Y nos está queriendo ayudar, ¿verdad? A levantar y abrir los ojos, a darnos cuenta de esta realidad. Y entonces, paz a ustedes. Primera cosa. Diciendo esto, les enseña las manos y el costado. Queridos hermanos, nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, que las heridas ciertamente son dolorosas. Manos y costado. Nos dice paz a ustedes y después nos muestra las heridas. Hoy se callan de curusú, guara, curusú. Pero eso es dolor, Jesús. ¿Por qué nos mostrás y por qué nos decís paz? Porque la paz lo vas a conseguir solamente si pasás por la cruz. Si vos querés seguir siendo corrupto, y bueno, es una decisión tuya. Es difícil renunciar a una corrupción, es difícil renunciar a un nepo baby, etc. Difícil. Otras cosas más, según antes la lista. Un día ya por la lista de todo. Pero creo que ni hace falta porque cada uno pues tiene que pensar, cada uno tiene que sentirse aludido en donde le aprieta el zapato. Ego la sea pan de se no y me digo que de lo político no vaya, se no se sentía lo aludido, ¿verdad? Entonces seguimos igual, no cambiamos. Cada uno tiene que pensar. Yo también como sacerdote tengo que pensar, a ver, él hace corrupción, él allá panda ya popona, entonces ahí está. Dios entra, Dios te incomoda, pero te muestra, mira mi hijo, nada vena. Pero mire a curusú, nada ve, se po cuareja lleva, nada ve, el corazón, señala cuareja, upebe, entonces derecha también. Y vuelve a insistir, ¿verdad? Ellos ahí se dan cuenta, es el Señor, quien venció a la muerte. Por eso se llenan de alegría. Los discípulos se llenaron de alegría, pero al ver que el Señor venció, que resucitó, pero lo venció a través de la cruz y del sufrimiento. Este Paraguay lo vamos a levantar en el momento en que todos nos apretamos el cinto y también sacamos el cinto y a algunos le damos un buen cintarazo y se dejen ya de robar y de macanear, ¿verdad? En ese momento. O sea que aquí hay dos cosas. Apretarse el cinto, otro hay que también utilizar el cinto por alguno, ¿verdad? Pero entonces te está diciendo demasiado bien. Ellos se llenaron de alegría, pero cuando ven y pocuarea, ave con la socuarea, para decir realmente la resurrección pasa por la cruz. Y Jesús les vuelve a repetir, la paz esté con ustedes, se dan cuenta, queridos amigos. La paz viene solamente cuando somos conscientes de una lucha continua, comunidad. Y ahora entonces le dice, así como el Padre me ha enviado, esto es lo que Dios Padre quiere, que nosotros luchemos por la construcción del reino de Dios. Él me ha enviado y yo lo he realizado. Pero ahora, queridos hermanos, dice, yo también les envío a ustedes. Yo también les envío a ustedes. Es decir, Alter Christi, también nosotros ahora pasar por esta misma experiencia para llegar a una resurrección de familia, una resurrección de vida, una resurrección de país.
Pero ¿saben qué? Y termino, queridos amigos, y les voy a regalar, dice Jesús, reciban el Espíritu Santo. Anila Bequilleti, Jacoán dependen Bareteta, porque el Espíritu Santo les va a acompañar y les va a dar la fuerza para que puedan luchar, entrar en la cancha, vender aña, vencer la selección, ya a la mundial, ve. Vos, como cristiano, tenés que ir y tenés que celebrar y ganarte verdaderamente el trofeo de gloria. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Para que la Iglesia, comunidad de los bautizados, viva constantemente la gracia renovadora de Pentecostés, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Para que el ministerio del Papa León sea fecundo más allá de los límites de la Iglesia y alcance a todos los hombres, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Para que los cristianos demos frutos de misericordia, llevando esperanza a los pobres y enfermos, y a todos los que sufren a nuestro alrededor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Señor, aquí estoy, tú sabes cómo soy, con tu gracia transforma mi alma, limpia mi corazón. Señor, haz que en mí siempre crezca esa sed de querer en tus aguas profundas, pueda un día beber. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí.
solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono a ti. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor, según la promesa de tu Hijo, el misterio de este sacrificio y toda la profundidad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir San Bonifacio, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Señor, tú que nos concedes participar de la vida divina por medio de tus sacramentos, conserva en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirigimos nuestra oración a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. ¿Qué tal? Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la la la
enseña. Te seguiré, tú eres mi estrella. Te alcanzaré, yo sé que sí. La la la.